todos ustedes conocen y saben que yo estoy muy contento en mi parroquia, ¿no? Quiero mucho a mi párroco, que además es hermano mío de la misma comunidad. Quiero mucho los grupos parroquiales. Yo colaboro con uno de ellos, de varones casados, como lo he dicho alguna vez. Y me encanta la cantidad de organizaciones formadas en torno a la vida parroquial. Tenemos la Sociedad de San Vicente Paúl, que se encarga de los más pobres en la región parroquial. Tenemos a los Caballeros de Colón, que son un puntal y una columna vertebral de todas las actividades importantes de la parroquia. Y tenemos distintas organizaciones que van desde actividades para personas mayores, porque nuestra parroquia es una parroquia curiosa, ¿no? Tenemos una presencia muy grande de parejas jóvenes con muchos hijos, y tenemos también una población muy mayor. Hace poco falleció un héroe de la Segunda Guerra Mundial, y hace menos aún un ancianito que fue del que me hice bastante amigo, que fue un héroe de la guerra de Vietnam. Entonces tenemos estas personas mayores y hay actividades también para ellos, ¿no? Y una de las organizaciones a las que más estima tengo y siempre trato de ayudar de cualquier forma es la asociación que se encarga de ayudar a una clínica para crisis de embarazo. Es decir, básicamente una clínica donde las mujeres que tienen temor de estar embarazadas van, reciben un diagnóstico y se les alienta a no cometer el horror del aborto, a no ir a la clínica de Planned Parenthood y dejar que nazca esa vida en ellos y darles múltiples alternativas, entre ellas ayuda económica, alojamiento cuando es necesario, alimentos, pañales para el bebé, alimentos para niños y para bebés, acompañamiento, opciones como son, por ejemplo, explicarles cuáles van a ser los desafíos de ser una madre soltera, o la oportunidad de, si son demasiado jóvenes o tienen a veces problemas mentales, dar el hijo en adopción, es decir, toda esta gama de alternativas, ¿no? Pero hace poco, regresando de viaje, entro a misa y encuentro dos cajas, ¿no? Dos cajas grandes con muchas cosas donadas. Estaba la caja tradicional del Centro Provida y de este grupo de parroquianos Provida, ¿no? Que hace esta ayuda para este centro de embarazo de emergencia, de crisis de embarazo. Y había otra caja que decía para refugiados en la frontera, en inglés, decía refugiados en la frontera. Entonces, y la caja estaba igual de llena, ¿no? Y en la caja había una lista de las cosas que se necesitaban, y curiosamente la mayoría de las cosas que se necesitan son muy similares a las que se necesitan en un centro de crisis de embarazo. Es decir, las cosas que suceden en las que tienen menos recursos, las mujeres que más sufren, nuestros hermanos, especialmente centroamericanos, pero también mexicanos, que han cruzado ilegalmente la frontera y se encuentran en este momento en un centro de las autoridades de la frontera, tienen dificultad en encontrar fórmula para bebés, pañales para sus bebés, productos sanitarios para los bebés, estas cositas pequeñas hechas para tamaño de niños, para cortar las uñitas, para limpiarlos, estos paños húmedos, por ejemplo, para ayudarlos con la higiene. Y es sorprendente cómo la caja estaba igual de llena, ¿no?
y con una hermosa cita bíblica tomada de Mateo 25, ¿no? O sea, lo que hicisteis a estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Y me conmovió ver esta caja y le pregunté al párroco cuál de las asociaciones la ha puesto ahí, ¿no? No sabía si había sido los Caballeros de Colón, aunque normalmente los caballeros ponen su logo para identificar sus actividades, o si había sido la Sociedad de San Vicente Paúl, que se dedica específicamente a recolectar fondos y alimentos no perecibles para los pobres del territorio parroquial, para asistencias de emergencia, por ejemplo, una familia que está mal de dinero y no puede pagar la renta y los podrían sacar del departamento, entonces San Vicente Paúl junta el dinero de donantes de la parroquia para dárselo y pagar la renta. Y me dijo, no, es la misma organización Provida, es el grupo Provida el que ha hecho esta caja para mandar a la frontera. Y me llenó de sentimientos encontrados, ¿no? Primero un gran orgullo y una gran alegría de ver que mis hermanos en una parroquia que está lejos de la frontera, o sea, Colorado no tiene frontera con México, y Denver está al norte del estado de Colorado. Y el estado de Colorado, que es bastante grande, al sur limita con el estado de Nuevo México, y el estado de Nuevo México sí tiene una frontera con México. Entonces, estamos hablando de una colecta de personas profundamente sensibilizadas con la situación de nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos y de la crisis que están sufriendo y de las necesidades en los alojamientos, tanto para aquellos que han cruzado la frontera como aquellos que se han quedado en el otro lado de la frontera, en el lado mexicano, rebasando las posibilidades de los centros de acogida de inmigrantes que están ahora realmente desbordados y que normalmente son administrados por comunidades religiosas y también por voluntarios civiles de forma muy meritoria, ¿no? Y digo sentimientos encontrados porque sentí un gran orgullo de ver mis hermanos y que mi parroquia y que quien les habla estamos profundamente preocupados por la situación de estos hermanos, aunque estén geográficamente lejos. Es nuestro deber acogerlos como hermanos y hacer todo lo posible que podamos para su bienestar, ¿no? Y la lista de las cosas que se estaban pidiendo habían sido coordinadas con centros para refugiados en la frontera, especialmente en Las Cruces, en Nuevo México, y en El Paso, en Texas. Y entonces la lista no era una lista arbitraria. Estos hermanos del grupo Provida de la parroquia habían hecho su tarea, digamos así, habían investigado qué es lo que más se necesitaba. Y aunque hay una necesidad de determinados alimentos y de algunas medicinas en particular que también estaban juntando mis hermanos del grupo Provida de mi parroquia, vi esta colección de grandes paquetes de pañales, de productos de higiene para niños, biberones, fórmula, leche, que es costosa y que es vital para que un niño pueda crecer sanamente. Y el sentimiento encontrado era decir, pensar que estos hermanos y estas hermanas mías que están encargadas de este proyecto Provida son constantemente denigradas por los abortistas, por Planned Parenthood, por toda la maquinaria multimillonaria abortista, como personas que no son pro vida, sino son solo pro natalidad, ¿no? Y que lo único que les preocupa es arrebatarle el supuesto derecho de las mujeres a abortar y forzarlas a tener un hijo que no desean, y que una vez que el hijo ha nacido se dejan de preocupar por ellos, ¿no? Y acá hay dos cosas que vale la pena mencionar, hermanos. Cuando en los 60 se realizó el gran movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos,
para que la población afroamericana recibiera los derechos que le habían sido negados desde la guerra civil, no poder votar en los estados del sur, la total segregación, no poder asistir a determinadas escuelas, no tener acceso a determinados trabajos, realmente ser una segunda clase. Nadie criticó a Martin Luther King decir, oye, ¿y por qué no te preocupas también por los nativoamericanos que vivían una situación de opresión distinta, de distintas condiciones, en otras partes geográficas de Estados Unidos? ¿Por qué hago mención de esto? Es porque una causa justa es suficiente para que una persona se dedique a ella sin que nadie tenga derecho de cuestionarla. ¿Y por qué no te dedicas a todas estas otras cosas? ¿Qué quiero decir con esto? Si hay una persona y si hay organizaciones como las que conozco que se dedican a cambiar la ley, ¿no? Entre la gama de organizaciones pro vida hay algunas que están dedicadas a cambiar la ley estatal y la ley federal para que el aborto no sea legal en los Estados Unidos. Y los proabortistas que lo único que quieren es que las mujeres puedan abortar, y claro, después no tienen de qué preocuparse porque han matado al niño que de otra forma tendrían que cuidar, y constantemente acusan a los pro vida de no preocuparse de los otros cuya vida está en riesgo, ¿no? De los que están en cadena de pena de muerte, de los que están en situación de extrema pobreza, de los migrantes en riesgo, especialmente los que se han quedado en el lado mexicano, y resulta que sería absolutamente legítimo defender el derecho humano a vivir del no nacido, y punto. Y sin embargo, eso no es lo que hacen. Se preocupan por las mamás, se preocupan por los niños y se preocupan por la situación por la que están pasando estos hermanos muy lejos de Denver físicamente, pero muy cerca en la fe. ¿Por qué? Porque son nuestro prójimo, ¿no? Y en la medida que son nuestro prójimo, entonces en esa medida van a ser siempre una razón de esperanza y de preocupación y de ayuda. Entonces, una vez más, hermanos, no aceptemos el insulto mítico de los abortistas que dicen que nosotros no somos pro vida, somos solamente pro natalidad. Es falso. Primero, si fuéramos solamente pro natalidad, no habría nada de malo en ello, porque es totalmente legítimo dedicarse a una sola causa justa. Para dedicarme en una causa justa, no estoy obligado a dedicarme a todas las demás. Pero más importante que eso es que los auténticos pro vida están 100% involucrados en las necesidades de esos niños nacidos, asegurándose que reciben por lo menos la ayuda que les permita a sus mamás cuidarlos, atenderlos y Dios mediante permitirles un futuro mejor. Que tengas un buen día.